con Holmio. Con el láser de 80 vatios, la tasa de complicaciones intraoperatorias es mínima. El sangrado intraoperatorio, que requiere pasar a RTU, era el 3%, la tasa de perforación capsular muy baja, no había síndrome de resección transuretral, no había transfusiones de sangre, y en ese sentido la seguridad intraoperatoria del láser verde es espectacular. Como veis, con el nuevo láser HPS también había muy pocas complicaciones. Las complicaciones precoces eran pues, hematuria, transfusiones en un porcentaje bajísimo, la necesidad de revisión, sepsis, disuria, urge incontinencia transitoria, infección urinaria. En general, es una tolerabilidad del procedimiento espectacular. La tasa de complicaciones tardías, aunque hay pocos datos, hay dos estudios con seguimiento a largo plazo en los que se ve que a 3 años con Bachmann hay una tasa de reintervención del 6%, esclerosis de cuello 3,6 y estenosis uretral 4,4, y el doctor Hay, en su serie de 5 años, tiene una tasa de reintervención del 7%. ¿Se produce una desobstrucción urodinámica en estos pacientes? Pues parece que sí. Parece que los resultados urodinámicos no difieren en nada a los obtenidos con la resección transuretral. ¿Y hay evidencia de mayor calidad? Pues hay estudios comparativos con resección transuretral donde se ve siempre que la seguridad de esta técnica con láser es mucho mejor, el resultado funcional es similar y quizá haya una mayor tasa de reoperación en el láser, sobre todo cuando las próstatas son de gran tamaño. Y esto se constata en todos estos estudios randomizados. Hay también comparaciones con la prostatectomía abierta, donde se ve que a corto plazo no existen diferencias en cuanto a eficacia, sin embargo sí en cuanto a seguridad y complicaciones. En cuanto al coste-eficacia, hay un montón de estudios, este es uno de ellos, en el que se demuestra que el coste de este procedimiento, cuando se tiene en cuenta todos los factores implicados, es menor que el de la prostatectomía transuretral con bisturí eléctrico. Entonces, en conclusión, en cuanto a eficacia, existe evidencia que demuestra que hay una mejoría inmediata de los síntomas y de los parámetros miccionales objetivos. Existe una elevada seguridad intra y posoperatoria. También se puede utilizar en pacientes con próstatas grandes, aunque esto no es tan fácil y es matizable, o con anticoagulación oral. La desobstrucción urodinámica es similar a la resección transuretral. Hay pocos resultados a largo plazo, que eso va a ser un problema, como digo, por las sucesivas generaciones de láseres de las que disponemos. Y quizá en próstatas grandes la tasa de intervención sea un poco mayor que la resección transuretral. Por eso, nosotros desarrollamos hace un año una técnica enucleativa con el láser HPS con la intención de mejorar nuestros resultados en pacientes con próstatas de gran tamaño. Muchas veces tratamos pacientes mayores con mucha comorbilidad, anticoagulados, y generalmente vienen con próstatas grandes. Entonces, esta técnica lo que hace es primero vaporizar para preparar el territorio que permita hacer una enucleación con el láser, que luego va a tener que ser seguida de morcelación endoscópica. O sea, sería una técnica muy similar a la enucleación con láser de Holmio. Tenemos ya 100 pacientes con un seguimiento mayor de 4 meses. Vamos a presentar los datos en el Congreso Europeo del próximo año, pero es impresionante porque la hemostasia de este láser es, al penetrar un poco más que el Holmio, es más fiable y permite operar próstatas de gran tamaño. Tenemos próstatas operadas con 220 gramos. Requiere una preparación previa. Como veis, ahí estamos haciendo una incisión anterior, la comisura anterior. Luego nos metemos un poquito hacia el lado, en la parte superior, y vamos delimitando el esfínter para permitir una enucleación que preserve la continencia. Curiosamente, en estos pacientes sí vemos incontinencias precoces, es decir, que al principio, después de la operación, pueden quejarse de incontinencia, pero normalmente en unas 2 o 3 semanas cede prácticamente por completo. Y luego es verdad que aunque tiene unos flujos espectaculares, una bajada de PSA que no se ve con la vaporización, que también refleja que se ha quitado mucho tejido. Ahí se puede ver
por encima del verum montanum cómo se está buscando el plano de la enucleación. Para ello utilizamos la punta de la fibra, que muchas veces nos ayuda a hacer la disección de ese plano anatómico. Pues como decía, los resultados son espectacularmente buenos, aunque los pacientes a veces dicen, que yo creo que esto también se comparte con la prostatectomía abierta, que cuando van a pasar una ventosidad se les escapa una gotita de orina, ¿no? La continencia probablemente que se tiene cuando se hace una adenomectomía completa. Esa es la incisión en la parte media, se incide buscando la cápsula. Como veis, la hemostasia es espectacular. Ahí estábamos usando un cistoscopio de 24,5, o sea que podemos disminuir el calibre de los instrumentos que utilizamos en comparación con la cirugía con láser de Holmio, que utiliza 26 o 28. Y ahí veis el despegamiento del adenoma, que se sigue después de la coagulación del lecho. Se va haciendo un despegamiento progresivo, mecánico o ayudado por el láser, que va a permitir la extirpación completa del adenoma. Esta también es una técnica avanzada y realmente probablemente su utilización estaría limitada a personas o a grupos con mucha experiencia, pero es verdad que el conocimiento anatómico, cuando uno aprende a encontrar la cápsula, también permite que la vaporización sea mucho más eficaz. Como veis, puede parecer algún sangrado, pero normalmente se controla con bastante facilidad. Esto luego se sigue de la morcelación del tejido una vez que se tira la vejiga. Y bueno, para nosotros es una técnica que nos da mucha tranquilidad y mucha confianza a la hora de tratar próstatas de gran tamaño, porque los pacientes están sondados hasta la mañana siguiente, se les quita la sonda y se van a casa. Y la verdad es que la tolerancia a veces es espectacular. Aunque no siempre. Yo creo que todas las técnicas tienen sus tasas de fracaso y de complicaciones. Ahí se está desprendiendo el adenoma a la vejiga. Y veis que la extirpación es completa, ¿no? Se ve perfectamente la cápsula prostática. Cuando los dos lóbulos están en la vejiga, se introduce un morcelador que va a permitir extraer ese tejido. Este es el morcelador que nosotros utilizamos, que se utiliza un nefroscopio adaptado al morcelador para poder extraer los fragmentos posteriormente. Y por último, os quería contar que han lanzado una nueva versión de este láser de 180 vatios con una fibra mejorada que va a permitir vaporizar más tejido en menos tiempo, con la misma seguridad, con un mejor comportamiento de la fibra y con una mejor hemostasia, porque aunque este láser produce una hemostasia muy fiable, cuando hay un vaso activo o una arteria, pues TrueCoag is a major advance of the XPS system, offering better control of aberrant bleeders as compared to the Greenlight HPS and PD laser consoles. The laser light will now pulse at a frequency and duty cycle designed to maximize the coagulation of ruptured blood vessels. TruCoag sangrantes, que lo hace más eficaz. Vaya. Se ha colgado PowerPoint. Vamos a movernos hacia el final porque quería enseñaros un vídeo comparativo, fundamentalmente. A ver si esto no nos da problemas. FiberLife is an exciting new feature built into the XPS laser system that greatly increases fiber longevity. Without FiberLife, the temperature of the fiber tip rises quickly when encountering tissue and is destroyed by the excessively high temperature. The XPS system with FiberLife detects the excessive temperature before the damage threshold is reached and momentarily stops laser emission, actually causing a rapid blinking effect. The fiber tip then cools. Aquí también hay otro mecanismo que es el FiberLife, que permite que el láser modifique Greenlight su forma XPS de offers the emitir same safety la luz para profile que as current caliente menos Greenlight la punta HPS de la technology. fibra. Esta es un To poco keep la the power diferencia density entre la fibra constant and anterior. achieve the proven safety profile Al of the subir la Greenlight potencia, HPS podría system ser más and improve peligrosa. the rate of Lo que se ha vaporization, hecho ha sido the ampliar power of the XPS la- MOXIE system el was calibre increased del by haz de luz 50% para que esa from potencia se 120 reparta watts to en una superficie 180 mayor y por lo watts, tanto la while densidad de energía que se simultaneously aplique increasing sobre el the area tejido of sea the la laser misma. beam diameter.
Throughout a typical laser procedure with an ordinary fiber, tissue debris can become adhered to the fiber tip, causing... Entonces, yo tuve la suerte de ser el primer cirujano en el mundo en usar este láser en Madrid, porque la FDA americana lo aprobó después que la Comunidad Europea, y hicimos una experiencia en un paciente en el que hicimos un lóbulo con el láser de 180 y otro lóbulo con el láser de 120. Era una próstata pequeña de unos 40 gramos, pero queríamos tener una idea aproximada de cuánto tiempo tardaríamos en vaporizar un lado utilizando el láser de 120 y el de 180. Pues bien, con el del 180 tardamos 8 minutos, y con el de 120 tardamos prácticamente el doble. Es decir, que este nuevo láser va a permitir, con el mismo perfil de seguridad, quitar tejido mucho más rápido. Probablemente, por primera vez, sea un láser más rápido incluso que la resección transuretral. Por lo tanto, nosotros llevamos 7 años haciendo cirugía con láser, no hacemos resección transuretral, la hemos abandonado completamente. Es una técnica relativamente fácil de aprender, muy segura, que permite quitar la sonda entre 2 horas si se hace con anestesia general, 2 horas después de la cirugía, a 14 horas o menos, pero vamos, en promedio son 14 horas si se hace con anestesia espinal. Se puede hacer en régimen ambulatorio. Los pacientes tienen una vida normal porque no se han anemizado y, bueno, pues ahí estamos para competir y para discutir. Así que, muchas gracias.